Hola a todos jóvenes, muy buenos días desde los Altos de Jalisco, ¿verdad, arquitecto Cristian? Sí, así es, arquitecto Abraham, los Altos de Jalisco. Encantado de estar por acá para conocer una casa en un terreno boscoso, ¿verdad? Sí, aquí es un fraccionamiento campestre, son terrenos muy generosos, son terrenos grandes. ¿Cuánto mide? El terreno tiene un frente de 40 metros por un fondo de 48. 40 por Tiene ciertas 40. variaciones, son 1928 metros cuadrados. Ok, Estamos hablando por arriba del tamaño de un solar. Son terrenos muy grandes. pues está genial, ¿eh? Y tenía muchos árboles el terreno. Sí, tuvimos que licitar para quitar alrededor de 7 árboles. Ok, 7 árboles, lo que se hace es que se hace la licitación para poderlo retirar con base a la justificación del proyecto arquitectónico y una vez que se revisa con el Departamento de Ecología se autoriza con la condición de que plantemos otros más para hacer la restitución de los mismos. muy bien. A ver, platícanos antes de entrar rápidamente la fachada. ¿Cómo empieza el proyecto? Porque es una fachada imponente. Aquí lo que quisimos hacer fue un motivo de ingreso. Como son terrenos muy grandes y teníamos que bardear para brindar un poco de privacidad y de seguridad a los propietarios, quisimos enfatizar en un motivo de ingreso, que fuera monolítico, brutalista, vamos a decirle en el estilo, que realzara, que llamara la atención. Y quisimos hacer esta especie de arco. Es un arco geométrico, a manera como de un porche de recibidor, en el cual estamos utilizando elementos ligeros. En la parte de arriba tenemos una viga IPR que atraviesa hacia ambos costados y ya en la parte que es como un talud inclinado lo hicimos con un material que se llama Duroc para hacerlo ligero. Esto nos ayuda a que la viga no sea de una carga tan pesada, pero que estéticamente nos cumpla con la función que queremos para el remate visual. Pues la verdad se ve monolítico, se ve pesado. Sí, era la intención, que fuera como un elemento fuerte. Y jugamos, si se fija arquitecto, tenemos un poco de pendiente, bastante pendiente, en Claro. cuanto a lo que es el frente del terreno. Entonces quisimos jugar con la volumetría del motivo de ingreso. Como tenemos diferentes tipos de elementos, tenemos el muro fijo, el portón, que es corredizo, la parte del motivo de ingreso que ya describimos. Hacia abajo jugamos con una jardinera, donde aquí hicimos un detalle interesante en el cual jugamos con la inclinación de los barrotes. ¿Esto para qué? Si nos paramos en este punto, nos permite ver el jardín hacia el lado extremo derecho. Pero si seguimos caminando hacia el lado izquierdo, para los clientes buscábamos un poco de privacidad. Entonces nos bloquea totalmente la vista. Ajá. Más sin embargo, se alcanza a ver parte de la volumetría de lo que es la casa, la sala que tenemos en la parte de atrás. Ok. ¿Qué materiales son estos de los muros? Es porcelanato de 9 milímetros, rectificado, simulando como si fuera una piedra. Aquí igual tenemos un tipo de porcelanato, todo lo estamos haciendo con porcelanatos. Este nos simula como un concreto cimbrado, Ok. como si fuera un concreto cimbrado. Jugamos mucho con los colores oscuros, negros. A mí, en lo particular, en mis proyectos me gusta mucho utilizar el color negro. Es muy característico, Excelente. porque contrasta bastante y aparte da como un poco de presentación. Sí, se vuelve muy elegante, ¿verdad? Sí, Y en esta zona que es fresca lo puedes utilizar, ¿verdad? claro, sí, nos permite por un poco, la orientación nos favorece bastante. La fachada esta está orientada hacia el norte. Claro. La parte posterior hacia el sur tenemos el este y el oeste. Entonces, por la orientación que tenemos con el sol, pues nos permite utilizar los colores en la fachada para que no tiene un desgaste como tal. Ah, claro, no le pega el No sol le pega directamente el directo. sol, exactamente. Vamos a entrar, jóvenes, fíjense. Y esta casa ustedes la construyeron también, arquitecto. Nosotros la construimos. El proyecto se comenzó a mediados del 2021 y estamos culminándolo. Pues ya llevamos más de 3 años, por decirlo así, promedio. Y ahorita ya estamos en la etapa final en cuanto a lo que son los acabados. Falta el amueblado de esta casa, pero en cuanto a lo que es su terminación en acabados interiores, tapices, lambrines, ya está completamente. 3 años en obra. Es que está grande la casa. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 435 metros cuadrados construidos. Ok. ¿Y cómo parte el diseño? O sea, ¿cuáles son las primeras líneas que ustedes hacen o cuál es el concepto de diseño? Yo en lo particular de este diseño partí de la sala. Quise enfatizar el elemento de la sala para que fuera muy grande. Ujú. Y partiendo de ese volumen ya empezamos a adaptarnos a lo que fue el contexto del terreno, porque tenemos un terreno un poco irregular en cuanto a la pendiente natural.
es bastante. De este punto, que si lo pudiéramos manejar como el nivel cero hacia la parte que baja, estamos hablando como de 1.80. Ok. Entonces quisimos primero empezar con la cochera. ¿Para qué? Para que los carros tuvieran buen acceso hacia este punto. Es una cochera amplia. Tenemos 2 vehículos en un área cubierta y aquí podemos tener 2 vehículos, uno atrás del otro, en área descubierta. Es decir, que tenemos para 4 autos. Entonces, esta parte que es la cochera nos permite resaltar el volumen de la sala porque esta parte es más baja. Ajá. Es como si fuera un ala de la casa. Y hacia aquel extremo ya levantamos bastante lo que es la sala y ya más en aquel lado vamos a estar viendo lo que son las partes voladas. Tenemos una alacena volada muy interesante en aquel lado y una terraza en la parte posterior. Muy bien. Entonces, a ver, cochera para 2 autos o 3 autos. Ustedes me platicaban que calcularon también la casa, ¿verdad? Sí, yo calculé esta casa. Son cálculos, no son tan complicados porque pues no son claros muy largos. Por ejemplo, aquí debemos de tener 5.80 metros de este punto hacia aquel punto. Entonces es un cálculo sencillo, por decirlo así. Hacemos un buen análisis de cargas, analizamos todo y calculamos lo que son estas partes. Bueno, en este caso yo hago el cálculo, hablo porque tengo un equipo de trabajo detrás de mí, pero finalmente todo pasa primero por... Tú eres el director responsable Yo soy de el obra. director creativo y responsable de todo. Excelente. ¿Qué tipo de estructura es? Es viga IPR con bóveda de cuña, acuñada, pegada. Ok. A lo mejor aquí en la zona es muy común, es nuestro sistema constructivo que se utiliza, porque si salimos de Arandas, nos vamos a partes de Guadalajara donde usted es arquitecto, bueno, donde tiene su despacho, donde están ustedes, o a Tepatitlán, son losas de concreto aligeradas. Más sin embargo, aquí en la zona utilizamos vigas IPS, IPR, con bóvedas acuñadas. Acuñadas. Ok. Es muy artesanal el trabajo, es muy artesanal. Aquí es totalmente común, pero viene gente de otro lado y dice, ah, caray, ¿a poco sí? ¿Y son más económicas o son iguales? Si hablamos de economía, una losa de concreto aligerada son procesos un poco más ligeros, más rápidos, pero en esta zona no se conocen. La mano de obra calificada como tal no existe. Por lo tanto, en esta zona es lo que se utiliza. Si lo vemos de esa manera, la mano de obra es más barata aquí en la zona, porque hemos intentado construir estas casas fuera de Arandas, vámonos yendo a partes de Guanajuato o de Michoacán, y de repente la gente tiene desconocimiento del proceso constructivo y acabamos haciendo losas de concreto aligeradas. Finalmente todo lo adaptamos a la zona para atacar los costos. Entonces, de esa forma, este proceso aquí sí es un poco más económico. Okay. Porque es lo que se utiliza. ¿Cuál es el costo más o menos aproximadamente de metro cuadrado de construcción de la casa? En terminados, Ajá. 16,000 pesos metro cuadrado promedio. Generalmente nosotros siempre tabulamos los presupuestos, los trabajamos con el cliente, uno en etapa de ingenierías que es obra gris y el otro ya que es en acabados. Okay. En obra gris esta casa anda sobre los 9,000 pesos, obra gris antes de los acabados. Y ya lo que son los acabados son 16,000, serían 7,000 pesos más por metro cuadrado, en este estilo arquitectónico. Ok, con estos acabados, con estos recubrimientos. Sí. Está bueno el espacio, fíjense. Sí, esta área es la sala, es nuestro hall, nuestro recibidor y es la sala a doble altura. De hecho, esta casa pareciera que es bastante grande, pero la cualidad de ese proyecto fue esa. Quisimos resaltar los elementos o los volúmenes hacia la fachada para denotar una casa muy grande. Pero la realidad es que pasando de esta sección hacia la parte posterior, donde vemos este distribuidor que remata hacia la terraza que está en el jardín, es una planta, es una sola planta. ¿Es una sola planta la casa? Sí. Está bonita la cocina. Me gusta cómo vuela. ¿Cómo logran hacer ese efecto de que vuela sobre el terreno la casa? Estructuralmente, bueno, aquí cuando empezamos a trazar el trazado de la casa, nos encontramos con este tipo de cuestiones. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos volados? Lo platiqué con mis clientes, les hice la propuesta y me dice, perfecto, cotízanos. Lo cotizamos y hicimos la ejecución. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos una zapata aquí, grande. Es una zapata de 1,80 por 1,80 en esta parte de la isla, abajo, en el subsuelo. Anclamos una viga IPR, de hecho tenemos 4 anclajes. Son vigas IPR, si no me equivoco, de 10 pulgadas, de 44.60 kilogramos. Entonces tiramos 4 como si fueran canes empotrados que salen de aquí de la zapata. Tenemos uno en esta sección, otro en esta y acá tenemos otra zapata en la parte de abajo, porque los 2 canes principales que sostienen el volado son los que están anclados a las 2 zapatas que tenemos. Entonces eso nos permitió anclar y ya hicimos el volado. Interesante. Entonces, claro, las zapatas se están anclando, pues están... Exactamente, están fuertes. ¿No? De hecho, aquí estamos sobre nivel de lo que ya nivelamos nosotros, pero nosotros
nos anclamos al suelo macizo. Estamos hablando que de donde yo estoy aquí parado, deben de ser 3.50 metros, a donde está el desplante de la zapata, de las que estamos mencionando. Ya. Y de esa forma fue como hicimos el volado, generando unas buenas tensiones hacia la parte de lo que es el suelo. Ok, ya comprendo, ya comprendo. Y allá atrás tenemos, arquitecto, un volado más grande, bien interesante. Muy Buenísimo, ¿eh? interesante. Y buenísimo que ustedes lo hagan, ¿verdad? O sea, que ustedes lo razonen Sí. con acero, claro. Al final es una losa de concreto, ¿verdad? Ujú. Reforzada con las vigas. Aquí aparte lo que hicimos fue, porque se colocan las vigas, se hace el acuñado, se pega, hicimos una parrilla armada de varilla de media a Ujú. cada 15 centímetros, Sí, sí. bastoneada, y hicimos un colado de 7 centímetros de un concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia. Ok, Y con eso ya le dimos mucha rigidez. claro. Se puede decir que en parte fue la cuña es como una cimbra. Finalmente lo que viene sosteniendo todo el volado a la par de los canes que tenemos anclados a las zapatas, también es esa losa que estamos colando Sí, para que todo. pierda vibraciones. De hecho, uno se puede parar en esta sección de aquí y no existe ni una sola vibración, o sea, ninguna. Ah, es una alacena. Y es una alacena, es la alacena de la cocina. Ok. Ahora sí que buscamos darle una parte funcional también y que quedara un poco oculta, discreta. Y en la fachada pues es muy contrastante, Ujú. resalta bastante. Sí. Y esta es la cocina. Oye, está buena la isla. ¿Cuánto mide? Esta isla debe de tener 3.20 como por 1.70. Muy bien, sí. 320 por 1.70. Está, imp- está importante. ¿Qué recubrimiento tiene? Es una cuarcita cepillada. Conocemos, bueno, para los que siguen el canal, conocen de lo que son las cuarcitas, o para las personas que apenas están integrándose a la arquitectura, pues una cuarcita tiene las propiedades mecánicas de dureza como de un granito, pero estéticamente simulan como si fueran un mármol. Y en este caso se le dio una aplicación como de un cepillado porque está texturizada. De hecho, son de los puntos resaltantes en cuanto a los acabados de la casa. No sé si en la cámara se alcanza a apreciar, pero se ve un poco lo que es el relieve con las mismas notas de lo que son las manchas que tiene la cuarcita. Enciendan su 4K, jóvenes. Muy bien. Está bonito. Me gusta siempre el acabado que. Bueno, y aquí se siente más veteado, ¿verdad? Sí, está bastante veteado. Y los instaladores de este material hicieron un gran trabajo en esta escalera. Ah, De también. hecho, si le enfoca, a nosotros nos gusta trabajar los acabados a muy alta calidad, que las cosas se hagan lo mejor posible. No se notan las uniones, casi no se notan las uniones, y tratamos de integrar lo que eran las vetas naturales de la misma placa en lo que es el peralte y la huella de la escalera, haciendo Como si fuera un monolito, ¿verdad? Toda la, como la si se hubiera escalera. derretido aquí la piedra y Ajá. se hubiera ensamblado hacia la misma escalera. Se hizo un gran trabajo en esta área. Muy bien. Me agrada. Entonces, aquí en la planta baja están las habitaciones, la Sí, mayoría. inmediatamente aquí están ya las habitaciones. Hacia nuestro lado izquierdo, o más bien derecho de este lado, tenemos las habitaciones de los niños. Ok. Es que el terreno tan generoso te permite Claro, poder ver hacia todos lados, ¿verdad? sí, aquí quisimos. Esta casa se enfoca mucho a los remates visuales hacia el exterior. Como estamos en un contexto natural, lo que queremos es que los usuarios, en este caso los clientes, tengan la experiencia de siempre tener el contacto hacia las partes externas, hacia los jardines, hacia las vistas. Ujú. Claro, y aquí queda la orientación Este ¿verdad? es, ajá, es celeste, aquí es donde se pone el sol, donde sale el sol. Y ahorita vamos a ver la recámara principal, donde tenemos un balcón, que es donde se pone el atardecer, donde Claro. tenemos el oeste, donde baja el sol, que está muy interesante aquella área. ¿Qué dimensión tiene esta recámara? Esta recámara tiene 5 por 5 exactamente. Ok. Y cerrando esa puerta, arquitecto, ahí tenemos un pequeño vestidor. Un Ah, muy vestidor y bien. un baño completo integrado. Me llamó la atención el juego que haces aquí con este muro bajo, que además le cambias el color. Está interesante, ¿eh? Quisimos hacer como un concepto de hotel, que esta parte es baja. ¿Para qué? Para que no se sienta como el corte del espacio y nos Ujú. invite a integrarnos a lo que es la parte del vestidor. Ok. Y esto nos denota un poco más de amplitud, a pesar de que ya tenemos bastante amplia la recámara. Ok. Sin puerta, me agrada. Sí. Y aquí ya tenemos un pequeño baño completo. Ventilando también hacia el norte, Sí. En este caso al este. perdón, hacia el Sí, este, perdón, claro. arquitecto. Fíjense el sistema de las corredizas. Ay, fíjense. Termina con un estabilizador de tensor aquí. Eso no lo había visto, ¿eh? Eso es bien importante porque si no, no tienes rigidez, porque aquí no hay ningún apoyo.
Y como las puertas son corredizas, tampoco están cargando. Muy bien. Queda amplio el vestidor, fíjense. Esto ya tiene como 220, por eso tiene 60 de closet y aquí te quedan como 1,40 Es correcto, ¿verdad? arquitecto. Sí, De pasillo. ¿De qué madera es la puerta? parota. Es parota. Manejamos parota con unos terminados en encino. Se le colocó pasta para hacerlo liso y es un negro como satinado. Muy bien. ¿Por qué parota? Porque estamos en un fraccionamiento campestre, entonces queremos resaltar un poco los elementos vernáculos del lugar, del sitio. Claro. A pesar de que es una casa que es totalmente moderna, tratamos con algunos elementos recordar en el sitio que estamos. Fíjate, está interesante la luz, me agrada, ¿eh? La luz que se genera aquí en este pasillo está bonita, porque no tienes nada arriba, pues. O sea, No, aquí sí se siente la casa de un nivel. exacto. Aquí estamos en ese nivel. Tenemos 3 metros de piso a bóveda, 3 metros en esta área. ¿Y de ancho en este pasillo cuánto hay? Aquí tenemos un 80. 80, ok. Es bastante generoso en cuanto al espacio y siempre buscando los remates hacia los jardines. Ujú. Ah, y se genera una terraza aquí, Esta terraza está muy interesante. terraza sur. Sí, Ah, te da la vuelta a la recámara principal. exacto. La está Ujú. rodeando. Y aquí volvemos a estar arriba. Sí, aquí ya estamos sobre el volado. Aquí se alcanza a percibir lo que le mencionaba, es un 80 del nivel más alto de la casa hacia esta parte que ya es el jardín. Y empezamos ya con lo que son las terrazas y los volados. De hecho, aquí estamos sobre un volado de casi 3 metros. Ah, ok, ok. ¿Hasta dónde llega? Más o menos como aquí, ¿verdad? Sí, en esta dirección, más o menos en esta parte. Ujú. Y de aquí hacia allá, todo esto es volado. Excelente. Aquí el reto con el cálculo, arquitecto, se lo comparto, no nada más es calcular el volado de abajo. Estamos volando también la losa que tenemos en la parte de arriba. Ah, claro. Entonces tuvimos que hacer un cálculo de un marco rígido. Ok. Un marco rígido que estamos anclando. Tenemos el mismo sistema que explicaba en la alacena. Las zapatas, nada más aquí tenemos 3 zapatas. ¿Para qué? Para que tengamos una mayor firmeza hacia esta parte y ya hacemos el volado igual con vigas. Aquí son de 12 pulgadas de 59.5 kilos. Son IPRs. Y la misma estructura que tenemos en esta losa la estamos replicando en la parte de arriba. Y estas vigas de la parte de arriba son totalmente simétricas hacia las del suelo. Y estas las estamos anclando desde las losas que vienen de la parte de la casa. Entonces esto nos permite tener una rigidez que nos anula totalmente las vibraciones y nos permite tener estos volados. Entiendo. Claro, porque digo, todo el peso de esta losa está en esa columna, pero está flotando o está en Sí, ¿no? cantilever por la losa, Ahorita que por veamos de la fachada abajo. por aquel lado, nos vamos a dar Ujú. cuenta pues cómo está el volado. Muy bien. A ver, sigamos conociendo aquí adentro. Esto es un Sí, espacio, me imagino, de barecito. aquí exacto es un bar. Falta que hagamos las carpinterías de esta parte. Aquí va a ser un bar. Tenemos lo que es para un frigobar. Tenemos la tarja y va a haber una pequeña parrilla. Muy bien. Esto es la área social externa. Sí, porque la sala y el comedor las dejaron adelante. Exacto, al frente. Esta recámara es exactamente igual a la otra que revisamos en aquella parte. Nada más, aquí es como la recámara de la niña, esta es la recámara del niño. Son 2 integrantes, los niños de la familia. Y es exactamente igual. 5 por 5. Muy 5 bien. por 5 tenemos su ventanal orientado hacia el este y en esta parte tenemos el vestidor y el baño. Voy a asomarme. De curioso, jóvenes. Su vestidor, fíjense qué bonito todo lo hacen. Con estas repisas y ya todo lo demás es un mueble de parota. Y los maleteros. Ah, aquí tienes un poco más de iluminación natural que en el otro baño, ¿o soy yo? Sí, es por el posicionamiento de la recámara y aquí tenemos un domo. Agregamos un domo. Claro. Sí, la otra no lo tenía, ¿verdad? La Nada otra más no tenía lo la ventana tiene. lateral. Esto fue por sugerencia particular del cliente. Él nos comentó que este baño quería que tuviera un poco más de iluminación. Quedó bien. Y fue como lo hicimos, con un domo. Muy bien. Hay claridad aquí. Y esta es la recámara principal, arquitecto. Aquí jugamos con una altura y media. En caso particular, a mí los proyectos que yo hago, que yo desarrollo, trato siempre que sean un poco peculiares. No me Ajá. gusta estandarizarme nunca en las alturas, porque mi forma de diseñar
es desde el interior hacia el exterior. A mí esto también me permite tener volumetrías en las fachadas que permiten ver bastante interesante todo. Y a lo vez lo aprovechamos en estas áreas, pues con las alturas. Claro. ¿Qué Igual, altura traemos aquí? aquí tenemos 4.80. 4.80. De los 3 metros que traemos hacia la parte normal de la casa, aquí es un 80 más. Ok. Entonces esta ventana es poniente a doble altura, pero Sí. la controlas, no la haces tan ancha. Exacto, sí, tenemos esta parte Y además porque tienes estos nos baja bastante el blackouts. sol en la tarde, Ujú. pega bastante. De hecho, estas cortinas tuvimos que colocar un tergal y un blackout, pero este blackout totalmente bloquea el sol. Claro. Aquí es Sí, sí, muy donde grueso. no podemos, ¿cómo decirte? Tenemos que integrar todo, porque dices, ¿cómo vas a dejar un ventanal hacia el atardecer si te va a calentar toda la casa? Pero pues también, ¿cómo vamos a perder esa vista? Y tenemos este balcón hacia esta parte. Es un balcón como interior de la misma recámara. Bueno, este pino va a crecer y va a tapar todo. Sí, tenemos que podar la copa. De hecho, aquel árbol se está gestionando o revisando para poderlo retirar también de ahí y replantar en otra parte, Ok. de alguna otra especie sugerida. Pero sí replántenlo, ¿eh? No lo vayan a matar, No, 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 pobrecito. no. De hecho, yo cuando hicimos el desarrollo de esta casa tratamos de ser lo menos invasivos. Está enfermito, ¿eh? Sí, Entiendo. Muy bien. Y a ver, vamos a conocer su baño, vestidor. sí. ¿Qué tipo de aluminio utilizan ustedes en las ventanas? Este es aluminio de la línea española 4600 en color gris Europa. Muy bien. Primero pasamos por un baño completo, bastante amplio. Aquí tenemos el jacuzzi, la regadera, la taza y la zona de lavabo. Muy bien. Y acá un super vestidor. Sí. No, muy generoso el vestidor. Y bien iluminada. Entonces, en la planta alta, ¿qué hay? En la planta alta tenemos un área como de bar y un estar de televisión que se vincula, todas esas áreas son en concepto abierto y se vinculan a la doble altura de la sala, que es lo que nos hace que tengamos un volumen fuerte en la fachada principal. Ah, por aquí subimos. No sé por qué yo también me iba a ir a la doble altura. ¿Cómo? Sí. Que también me iba a ir a la doble altura como inconscientemente. Sentía Sí. que la escalera iba a estar al lado de la doble altura. En este caso la tenemos un poco más oculta. Aquí tenemos una zona de bar. Toda esta área se va a hacer una zona de bar. Volvemos a tener un balcón con vista hacia los jardines. El enfoque de esta casa finalmente es ese, que tengamos una vista hacia el exterior, hacia toda la vegetación. Sí, es que cómo no la vas a aprovechar, ¿verdad? Sí. Y en esta área tenemos un estar de televisión bastante grande. Todos mis proyectos se distinguen por adaptarnos al programa de necesidades de nuestros clientes, es decir, que cada espacio es con base o finalidad a lo que ellos nos piden. Ok. Todos los arquitectos diseñamos así, pero en este caso esta sala es tan grande precisamente por petición de él. Ellos querían un muy buen sofá aquí. Sí, estar cómodos, aprovechar todo. Aparte la casa se siente muy fresca, Sí. es muy cálida, muy cómoda. Entonces, qué mejor que tener un espacio bastante amplio para aprovechar esta área. Y aquí pues tenemos la vista hacia la doble altura de la sala. Muy generoso. Buenísimo. ¿Y 3 años llevó la obra, arquitecto? 3 años, 3 años. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan de construir en esta zona? Aquí en esta zona, te recuerdo que esta finca la comenzamos en tiempo de lluvias. Entonces a la hora de hacer las cimentaciones es un Se poco retrasa todo. tedioso porque nos retrasamos, porque hay días en los que se puede trabajar, hay otros en los que se avanza poco, pero generalmente ese fue el reto, el desplante de la cimentación, porque ya ahora el terreno, como lo vemos, tiene bastante relleno que hemos hecho nosotros, pero la realidad es que cuando colocamos la casa, pues se veía bastante, vamos a decirlo así, patona de aquel lado, muy alta, y ya vinimos acomodando todo y jugando con los niveles. El reto fue ese, Es que es finalmente. una casa de un solo nivel Ajá, con un terreno a desnivel. exactamente, y Sí. bastante desnivel, estábamos hablando de 1.80. Entonces, a la hora de hacer los trazos y todo, sí fue cuando se hizo una topografía previa, con conocimiento desde los planos, pero finalmente usted sabe, arquitecto, cuando se hace ya la adaptación del trazo al terreno,
es totalmente empírico. O sea, tenemos que ver con qué nos encontramos, ver la mejor forma de aprovechar las vistas que vamos a tener para la casa y hacer el desplante con base a eso. Yo creo que el reto de esta casa fue eso. Ya una vez que salimos de la cimentación, pues como todo, estar cuidando las calidades de la ejecución de la obra, los procesos, la administración, pero pues es algo que sé hacer bastante bien y pues prueba de eso es esta casa. Y le puedo decir, arquitecto, que esta casa para mí es un sueño. No es mía, pero debo dar las gracias a mis clientes que me permitieron crearla de tal manera que la siento como si fuera mía. Qué bonito. Sí, son más que clientes, es un amigo, y cuando se confía totalmente en un profesionista, pues estos pueden ser los resultados. Excelente, pues muchísimas felicidades. ¿Y cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? En redes sociales yo estoy como Cristian Escoto, en Facebook, en Instagram y en TikTok, Cristian Escoto, tal cual así como se escucha. Ahí subo bastante, en TikTok no tanto, pero en Instagram y en Facebook sí hay bastante trabajo subido. Excelente. Hay trabajo subido de más de 15 años. 15 años ya tienes de experiencia. 15, sí. Ok, genial. 15. Bueno, vamos a conocerla desde afuera. Sí. Es que es un súper terreno y todavía quedan terrenos en el fraccionamiento. Bastantes. De hecho, de la construcción que existe ahorita en las casas que se han desarrollado, no va ni un 5%. De lo construido. Sí, no, hay muy pocas casas. ¿Y cuánto cuesta más o menos el terreno aquí? Varía, dependiendo la zona, pero debe estandarizarse sobre 4 millones de pesos promedio un terreno de este tipo. ¿Qué hace que el metro cuadrado esté en cuánto? Si dijiste 5,000 pesos. 5,000 pesos metro cuadrado. Sí. Pues está bien el precio. Sí, son bastante grandes los terrenos. ¿Y tenía algún reglamento de construcción? Sí, nos tuvimos que adaptar a ciertos lineamientos. La única restricción que nos pedía el fraccionamiento era una lateral de 5 metros, que es la que estamos cumpliendo, viendo la casa de nuestra fachada este-oeste, donde tenemos las cocheras, ahí nos despegamos 5 metros. Okay. Fuera de eso, lo que son las laterales, posteriores y frontales, esa decisión. La única petición que hace el fraccionamiento es que no nos peguemos a la calle, o sea, que la casa como tal no la peguemos a la calle, que sí la dejemos entrada para que luzca todo esto. Lo que se busca es que las casas sean como casa jardín. Claro. Y se logra. Pues aquí fíjate los arbolones que tenías. Sí, son gigantes. ¿Qué son, sabes? Esa especie se llama gigante, crecen bastante, bastante. De hecho, los tenemos que estar podando de la copa alta, porque si los dejamos de ahí de como están, arquitecto, todavía se van otros 5 metros fácil más. Pues que crezcan, ¿tienen dónde? Tienen espacio. Sí. Genial, pues jóvenes, estamos a 1 hora y media de Guadalajara, de la zona metropolitana más o menos, ¿no? ¿A 2 horas será? Sí, 2 horas. 2 horas. Con buen tráfico, 2 horas. Entonces, si hay alguien que esté interesado en comprar un terreno, algún paisano que quiera venirse de vacaciones a la zona, contacten aquí al arquitecto, contáctenos a nosotros. Claro. Yo creo que podemos apoyarles para que hagan su sueño en seguridad, ¿verdad? Porque claro, muchos paisanos mandan su dinero, construyen, pero ciegas. Buen punto, arquitecto. Nosotros somos diseñadores, yo soy diseñador y constructor, y muchos clientes míos están en el extranjero. Le puedo decir que mi cartera de clientes debe de ser de un 75%. Sí, te creo. Que están en el extranjero, y les doy las gracias porque confían en mí, en mi equipo de trabajo. Somos una empresa, somos serios para trabajar, tenemos bastante tiempo ya haciendo esto. Nos gusta hacer las cosas bien, y con pasión. Y que se note en cada uno de los proyectos que hacemos para nuestros clientes la dedicación que tiene mi equipo de trabajo para hacer obras que sean totalmente innovadoras, que se distingan en las zonas. Y así lo ha sido y seguimos trabajando. Excelente, pues jóvenes, llame ya. Muchísimas gracias, arquitecto, por compartirla. Gracias a usted, arquitecto Abraham. Para mí es un honor que venga a grabar una de mis obras. Encantado. Le comparto, hace 5 años, una vez estaba en mi despacho escuchando sus videos y se lo juro que dije, ojalá un día llegue un cliente que me permita hacer una casa que sea digna, de que se pueda ver en las redes. Y créame que pensé en usted y pues las cosas se cumplen. Finalmente esto fue una meta para mí. Primero, tener un cliente que me diera un proyecto de este tipo, y pues segundo, que usted, arquitecto,
pues y viniera a grabar una de Encantado. mis obras. La verdad que es un gusto y le voy a estar agradecido siempre. Igualmente, el gusto es todo nuestro también y un honor grabar una casa de esta envergadura y pues un sueño de muchos años, Cla- tanto de ustedes como de los propietarios, Claro, ¿verdad? claro, claro, claro. Este debe de ser el sueño de toda la vida. Pues vamos a ver la siguiente. Claro, sí, tenemos otra más muy, muy, muy padre también. Nos veremos entonces el día de mañana en el canal, jóvenes. Suscríbanse y nos vemos. Cota Paredes, adelante.